Hola, ¿qué tal a todos amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero como siempre muy bien, cargadito de toda esa buena energía, muchos éxitos, muchas bendiciones. Mi nombre es Fabián Rodríguez. Así nos encuentra en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, en X, a través de www.fabianrodríguez.com, en Facebook. Hola, ¿qué tal los de Facebook? Denle like, suscríbanse. Los de YouTube también, suscríbete y comparte. Activa esa campanita de notificación para que no te pierdas nada. Les traemos información exclusiva porque amigos y amigas, yo sé por qué se los digo, ya se viene renta ciudadana. Ya está en firme y lista la nueva resolución y se la tenemos en exclusiva acá de Colombia Sin Hambre, que es la segunda línea de intervención de este importante programa que tiene Prosperidad Social. Vamos rápidamente a conocer esta nueva resolución. Hágame saber sus comentarios, desde dónde nos sigue, desde dónde nos ven. La resolución 01132 del 19 de junio está recién sacada del horno, como dice por ahí el refrán popular, y ya está firmada por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Así que vamos rápidamente a ese resuelve que es importante, donde está la entrada, la permanencia o la salida de renta ciudadana, sobre todo de la línea de intervención segunda, que es Colombia Sin Hambre. Recuerden que este programa Renta Ciudadana se compone de cuatro líneas de intervención. La primera que ya arrancó, que se llama Valoración del Cuidado. La segunda, que es Colombia Sin Hambre, es la que ya nomás se viene y que aquí vamos a conocer cómo está la resolución en firme, cómo es que van a seleccionar los hogares. Eso es lo importante de esta resolución, cómo seleccionarán, cómo será esa entrada, esa permanencia o también esa salida de los beneficiarios de Colombia Sin Hambre. Así que quédense ahí, si eres del CISBEN, si eres de población indígena, recuerden, población desplazada o los que están en unidos, dicen, bueno, ¿cómo somos focalizados? Tienen que tener CISBEN. Entonces, aquí está toda la información en el resuelve. Iniciamos, dice capítulo 1, línea de intervención Colombia Sin Hambre del programa Renta Ciudadana. Aquí en se está adicionando, ¿no? Vamos a hablar un poquitico rápidamente. Artículo 1, adiciones el capítulo 3 al título 3 de la línea de intervención de la resolución 079 que salió el 15 de enero, ¿cierto? De este año. Y ahí se está modificando en el tema de Colombia Sin Hambre. Mucha atención, estas son las condiciones de entrada a Colombia Sin Hambre. Escuchémoslas, háganle mucha atención y compartan, por favor. Eso, denle like y compartan. Condiciones de entrada de la línea de intervención Colombia Sin Hambre podrán ser hogares potenciales de la línea de intervención Colombia Sin Hambre, los hogares o unidades de intervención indígena que cumplan con algunos de los siguientes criterios. Mucha atención porque aquí se está seleccionando del CISBEN y también está la población indígena. A. Hogares en pobreza extrema con niños y niñas menores de 6 años con jefatura biparental. O sea, Grupo A del CISB y que tengan menores de 6 años y que esté el papito y la mamita. B. Hogares en pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años. C. Unidades de intervención indígena con niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años identificados por Prosperidad Social a partir de los listados recolectados con las diferentes bases de datos o fuentes de información. Hay parágrafos importantes, por favor presten la atención. El parágrafo 1 dice lo siguiente, atención aquí. Prosperidad Social implementará esta línea de intervención de forma gradual y progresiva y podrá ampliar la cobertura y entregar transferencias monetarias a hogares en pobreza extrema, grupo A, sin niños y niñas, y a unidades de intervención indígena sin niños y niñas, previa, ojo, identificación y acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo. Parágrafo 2. Tránsito de la población indígena a renta ciudadana. Los hogares indígenas que a 31 de diciembre del año pasado, 2023, se encontraban en estado activo o suspendido en el programa Familias en Acción fase 4 y que cumplan con los criterios de entrada de la línea de intervención Colombia Sin Hambre, transitarán al programa Renta Ciudadana y serán registrados como tipo de población indígena. Ahora, el artículo 332 dice criterios para la ordenación y priorización, es decir, cómo van a seleccionar. Recuerden que hay unos valores también, va a ser por región y va a haber unos valores que van a depender del número de personas, de la composición del hogar, ¿no? De las edades, obviamente, de la región, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en cuenta estos criterios de ordenación y de priorización del listado
de hogares potenciales beneficiarios. Hola, ¿qué tal a los que van llegando? ¿Cómo están? Eso, denle like, suscríbete gratis en YouTube. Los que están en Facebook, denle me gusta y compartan eso. Dice aquí, cuando la demanda ciudadana supere la oferta institucional, la conformación del listado de hogares potenciales priorizados, dato importante, amigos y amigas, este es un dato muy importante, más de 2.300.000 hogares van a ser partícipes, es bastante. Más de 2.300.000 hogares van a ser beneficiarios de Colombia sin hambre. Ya tenemos ese dato. Mucha atención a esto. Son bastantísimos. Si en valoración del cuidado habían alrededor de 519.000, ¿cierto? 519.000. En Colombia sin hambre van a haber 2.300.000 aproximadamente. Más de 2.300.000. Mucha atención a ese dato también. Entonces dice acá, cuando la demanda ciudadana supere la oferta institucional, la conformación del listado de hogares potenciales priorizados en la línea de intervención Colombia sin hambre se realizará aplicando los siguientes criterios de priorización de manera escalonada hasta completar el número total de cupos establecidos por el programa Renta Ciudadana, los cuales se encuentran enmarcados en las dimensiones que se presentan a continuación. Entonces, ¿qué es lo que van a tener en cuenta? Estos criterios, mucha atención. Condiciones socioeconómicas. Teniendo en cuenta como referencia la clasificación del Registro Social de Hogares, se ordena a los hogares según su capacidad de generar ingresos y calidad de vida. Para el caso de la población indígena, las unidades de intervención se consideran en condición de pobreza extrema. B. Composición del hogar. Considera las características del hogar o unidad de intervención indígena según su conformación, jefatura monoparental, número de niños, niñas y adolescentes y jóvenes menores de 18 años. Van a tener en cuenta eso también. Demografía hace referencia a las características poblacionales de los integrantes del hogar o unidad de intervención indígena. Cuando estamos hablando de características poblacionales de los integrantes del hogar, estamos hablando del CISBEN o unidad de intervención indígena, pues estamos hablando obviamente del indígena también. D. Programas sociales. Analiza la concurrencia del hogar, estamos hablando del CISBEN, o unidad de intervención indígena con otros programas o servicios sociales, o sea que van a cruzar, van a analizar. ¿Están recibiendo más ayudas? ¿Cómo las están recibiendo? Entonces todo eso van a tener como en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicarán los siguientes órdenes de priorización. Primer orden, o sea, los primeritos, los que van a estar como encabezando. Los hogares de pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años de edad con el siguiente orden. Las unidades de intervención indígena y los hogares en pobreza extrema según su clasificación en el registro social de hogares en el siguiente orden. A1, A2, A3, A4, A5. ¿Listo? Segundo orden, los hogares o unidades de intervención indígenas que tengan las mismas características descritas en el primer orden, o sea, en este anterior, ¿cierto? En el primer orden serán priorizados en orden descendente, según el número de niños, niñas, adolescentes menores de 18 años. Tercer orden, los hogares con las mismas características descritas en el segundo orden, o sea, en este que pasamos, se ordenarán según el índice de pobreza multidimensional reportado por el Registro Social de Hogares, favoreciendo a los hogares con más privaciones, prioridades. Cuarto orden, los hogares o unidades de intervención indígena que tengan las mismas características descritas en el tercer orden se ordenarán de acuerdo con el mayor número de integrantes potenciales beneficiarios del programa de protección social adulto mayor Colombia Mayor en lista de espera de conformidad con lo informado en el sistema de información del programa Colombia Mayor. Todo esto, estas priorizaciones las van a tener muy en cuenta para darle como ese orden. Bueno, estos son los primeros que escogemos, luego siguen así, ta, ta, ta. De tal manera es un orden también para darle los recursos, ¿cierto? Esto tiene que ver también con el tema de cuántos recursos le van a asignar por cada hogar, dependiendo del número de personas, dependiendo de las edades, dependiendo del territorio. Muy bien. Quinto orden, los hogares o unidades de intervención indígenas que tengan las mismas características descritas en el cuarto orden serán priorizadas teniendo en cuenta si en el hogar existe al menos un integrante
en el registro único de víctimas con hecho victimizante de desplazamiento forzado. Sexto orden, los hogares o unidades de intervención indígena que se encuentran incluidos en el registro único de víctimas, que tengan las mismas características descritas en el quinto orden, serán priorizados teniendo en cuenta si en el hogar existe al menos un integrante que no ha superado su situación de vulnerabilidad, según lo reportado por la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, UARI. Entonces tengan en cuenta que aquí se va a tener en cuenta obviamente la calidad, ¿cierto? Va a tener en cuenta el tipo de población, priorizaciones. Entonces, por favor, ahí está todo muy clarito. Séptimo orden. Los hogares o unidades de intervención indígena que tengan las mismas características descritas en el sexto orden serían priorizados teniendo en cuenta si en el hogar existe al menos un integrante registrado como beneficiario participante de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 2242 de 2022. Octavo orden. Son nueve en total, sí señores. Octavo orden, los hogares o unidades de intervención indígenas que tengan las mismas características descritas en el séptimo orden serán priorizados según jefatura de hogar, dando preferencia a aquellos cuya jefatura sea femenina. Noveno orden, los hogares en pobreza extrema o unidades de intervención indígena sin niños, niñas o adolescentes menores de 18 años, de acuerdo con el siguiente orden: unidades de intervención indígena y hogares en pobreza extrema, de acuerdo con su clasificación en el registro social de hogares, clasificados en A1, A2, A3, A4, A5, priorizados en aplicación de las órdenes segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del presente artículo. Y hay dos parágrafos importantes. Si, el primero, si posterior a la aplicación de las órdenes antes descritos persiste un escenario de empate, se priorizarán según el número total de personas en el hogar o unidad de intervención indígena en orden descendente. Parágrafo 2. El tercer orden del presente artículo no se aplicará a las unidades de intervención indígena. Entonces, atención, esta es la nueva resolución. ¿Qué te parece? Vamos a compartirles más información, pero mientras tanto, por favor, se viene pronto ya Colombia sin hambre. Comparte.